Hola a todos, aquí estamos en un nuevo vídeo, en nuestro curso de Entity Framework, en el que estamos viendo, o en el que mejor dicho, vamos a ver cómo crear aplicaciones utilizando Entity Framework Core. Antes de continuar e instalar pues la herramienta Entity Framework CLI, vamos a dar unas pinceladas de lo que es Entity Framework. Aquí tenéis en pantalla la documentación oficial de Microsoft, que os voy a dejar el enlace en los recursos que acompañan la clase por si queréis leerlo más en profundidad o leerlo con más calma, donde nos habla qué es Entity Framework. Y Entity Framework, bueno, en concreto nos habla de Entity Framework Core, que es una versión ligera de Entity Framework. Entity Framework nos permite a los desarrolladores de .NET trabajar con bases de datos, pero utilizando objetos, en lugar de tener que irnos a un SQL o a un Oracle o un MySQL a diseñar las tablas. Lo podemos hacer mediante objetos que representaremos creando las clases, ¿vale? Tendremos una clase y a partir de esa clase pues podremos insertar registros en nuestra base de datos, modificar, actualizar, leer, en fin, todo lo que se puede hacer con una base de datos pero vía Entity Framework, ¿vale? Nos cuenta aquí que nos permite prescindir de la mayor parte del código de acceso a datos que normalmente es necesario escribir. Aquí nos muestra un ejemplo que lo vamos a ir viendo durante el curso, ¿vale? Quedaros con el nombre de dbcontext, que va a ser importante, digamos que va a representar lo que sería la base de datos al completo, y luego pues aquí veis dos objetos que se llaman dbset, uno del tipo blog y otro del tipo post, que referencian este a esta clase y este a esta otra clase, que vienen a representar las tablas. Digamos que dbcontext es como si en base de datos estuviéramos hablando de la instancia de base de datos en sí, y dbset las diferentes tablas, ¿vale? Dicho de una manera coloquial, digamos, para entenderlo, ¿vale? Lo que indican aquí como un objeto de contexto, que representa pues una sesión de base de datos, ¿vale? Todo esto que viene en este artículo lo podéis leer más tranquilamente, ya que os voy a dejar el link. Al final, Entity Framework es una librería que podemos utilizar para acceder a una base de datos, ¿vale? Lo vamos a ver ahora más adelante cómo instalarlo en diferentes proyectos utilizando pues paquetes de Nugget o mediante command. Se trata de un ORM. No sé si habéis oído hablar el concepto, si habéis escuchado qué es ORM, vamos a poner ORM base de datos mejor. Básicamente pues, mismamente aquí te lo explican si no lo has escuchado nunca, o si queréis buscamos la Wikipedia, aquí nos lo cuentan, o aquí tenemos otro. Aquí no lo cuentan, por ejemplo. Por si no habéis oído hablar nunca de él, de qué es un ORM, pues aquí lo dejo. A grandes rasgos, nos permite lo que serían las tablas representarlos como clases. Aquí tenéis un poquito más de documentación. Yo entiendo que el concepto de ORM sí lo tenéis, ¿no? En inglés es Object Relational Mapping, que es pues las siglas de mapear un modelo de que son las siglas de mapear un modelo de base de datos relacional, ORM, y es de lo que se trata Entity Framework y Entity Framework Core. Vale, comentaros también pues que Entity Framework es multiplataforma, es decir, pues, si utilizamos Entity Framework lo podremos utilizar en Windows, en Mac y en Linux, y que admite un montón de proveedores de base de datos, los más conocidos y el que vamos a utilizar nosotros durante el curso pues es SQL Server, ya que estamos con tecnologías de Microsoft vamos a utilizar SQL Server. Pero aquí tenéis un listado de todas las bases de datos que soporta, ¿vale? Tenéis también, por nombraros algunas de las más conocidas, pues Oracle, MySQL, Postgre, todo esto lo soporta, ¿vale? Y aquí tenéis pues el listado al completo, que os lo dejaré también en la documentación de esta clase por si queréis echarle un vistazo. ¿Cuándo es recomendable utilizar Entity Framework? Pues nos permite realizar aplicaciones más rápidamente, porque la comunicación con la base de datos pues la podemos hacer de una forma más rápida. Ya tiene una buena velocidad y con cada versión va mejorando. En un principio pues era un poco pesado, pero según van pasando y va actualizando pues va mejorando. Cuando necesitemos utilizar multiplataforma, por lo comentado anteriormente, pues también nos viene bien. Y cuando no usar, pues no lo debemos utilizar si tenemos que interactuar con una base de datos pues que no esté en este listado, ¿no? Eso es evidente. Si el motor de base de datos no lo soporta, porque al final, aunque estemos extrayendo la lógica de la base de datos, nos tenemos que conectar a un motor de base de datos, ¿no? Pues si el motor de base de datos no lo soporta, pues es mejor no utilizarlo. Y al final nunca será más rápido que si lo haces directamente en procedimientos almacenados, por ejemplo, ¿vale? Si te manejas bien con los procedimientos almacenados y eres rápido trabajando en SQL Server, por ejemplo, pues a lo mejor te sale más rentable seguir haciéndolo así que utilizando el Entity Framework. Si no conoces nada de base de datos, pues sí es más conveniente utilizar Entity Framework. Vale, aquí en la documentación de Microsoft, además, os vienen algunos ejemplos de consultas. Esto es similar a la sintaxis de LINQ,
bueno, es Link más que similar, ¿vale? Nos muestra también un ejemplo de cómo guardar datos y nos habla de algunas consideraciones de Entity Framework ORM, ¿vale? Esto lo dejo para que os lo leáis para completar estas pinceladas. Quedaros con que se trata de un ORM que nos permite mapear rápidamente lo que sería nuestro diseño de tablas de la base de datos en clases y que además pues nos mete una capa de abstracción más, ¿vale? Quedaros con eso como pinceladas clave. Al final lo iréis conociendo según vayamos avanzando en el curso, pero quedaros con eso y si queréis probar a reproducir los ejemplos de aquí de la página de Microsoft, pues nunca está de más ir trasteando, ¿no? Al final como más se aprende es probando por ti mismo. Así que nada, de momento espero hayan quedado claras las nociones básicas de lo que es Entity Framework Core y en el siguiente vídeo pues lo que vamos a hacer es instalar una herramienta que se llama Entity Framework CLI, ¿vale? Que nos vendrá bien tenerla instalada durante este curso. Así que nada, por el momento nada más que contaros. Nos vemos en el siguiente vídeo. Bye bye. Hasta luego, chicos.